Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En Cali, un taxista resultó herido de bala durante un ataque ocurrido la noche del viernes en el sector oriente de la ciudad. El vehículo de transporte público terminó estrellado contra un poste y las autoridades investigan si una motocicleta involucrada en el accidente está relacionada con el ataque. Jefferson Bolívar, ¿qué se sabe? Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Así nos ven, el espacio del defensor de los televidentes, de ustedes. Este es el programa en el que queremos escucharlos, saber cómo nos perciben, cómo nos ven, cómo estamos haciendo nuestro contenido. Y por supuesto somos el canal del Pacífico colombiano para el mundo y queremos saber qué es lo que ustedes quieren que sigamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque estamos hablando mucho de la inclusión, pero ¿qué pasa cuando eso tenemos que implementarlo también en nuestros contenidos audiovisuales? Cuando quienes están al otro lado de la pantalla son personas con discapacidad visual o con poca visión. Vamos a conocer a nuestros invitados del día de hoy, son nuestros invitados de lujo. Por aquí está don Hernán Villegas. Don Hernán, bienvenido. Don Hernán es trabajador social. Muchas gracias por estar aquí en Así nos ven. Lady, gracias a ti y por supuesto gracias a todos los que están allá al otro lado de la pantalla, muy atentos a lo que ocurre con el canal Telepacífico. Esperemos que este sea un espacio bastante enriquecedor. Así va a ser. Y por aquí tengo a Janet Cristina Villegas. Janet, bienvenida. Janet ha estado con nosotras. Janet es pedagoga. Janet, bienvenida si nos ven. Gracias a ustedes por la invitación a este espacio para construir juntos. Bueno, y por aquí también tenemos a Karen Ramírez. Karen es masajista terapéutica. Karen, bienvenida si nos ven. Muchas gracias, Lady, por la invitación. Para mí es un placer estar en el programa de Así nos ven. Muchas gracias. Y vamos a cerrar esta mesa con Santiago Aragón. Santiago es músico. Santiago, bienvenido a Así nos ven. Hola, Lady, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Como les decía al inicio, hoy vamos a hablar un poco de si nuestros contenidos tienen las características y las condiciones necesarias para las personas con una discapacidad de visión, con personas con baja visión. Y pensaba en ese término de televidente, ¿no? Tiene que ver como con ver, como con ese contenido que se puede ver y de alguna manera creo que a veces eso puede tener un sesgo. Janet, ¿será que lo tiene cuando se dice televidente, ver? ¿Y qué pasa con las personas que tienen una discapacidad visual? Sí, hay muchas maneras de ver. Exacto, me gusta eso, qué bueno empezar así. Esa es la primera parte, que todos tenemos una manera de ver y hay que encontrar esa manera para conectar con quienes vemos de una manera distinta a la mayoría de personas. Eso es como lo primero. Entonces, televidente hace referencia al que ve, vidente hace referencia al que ve. Y pues de hecho, cuando nos basamos un poco en el término adecuado de las personas con discapacidad visual, ahí ya estamos interpretando discapacidad, es decir, no hay la capacidad de ver en su totalidad. Entonces ahí ya hay que empezar a hacer un ajuste para que podamos acceder a la información. Y Karen, ese ajuste lo estamos haciendo, lo ves en nuestro contenido, estamos aplicando esa condición y estamos llevando ese tema de esa manera con esto que nos ha dado esta introducción. Janet. Bueno, yo pienso que de cierta manera, pues hay muchas maneras de ver, ¿sí? Creería que las posibilidades de poder ver mejor en la pantalla, de pronto con esa nitidez o algo, en mi caso se me dificulta un poco por la borrosidad o algo, pero sí, a veces como uno también se deja guiar más por la parte auditiva y yo creo que eso también es una ayuda pues importante y sí, me parece que sí. Hernán, ¿qué te parece a ti ese tema que estamos debatiendo de televidente y de esas formas de ver un poco diferentes? Que eso me encanta porque habla de ese mundo diverso y diferente que somos.
en los 70 años de la televisión, que por cierto en A este propósito. año estamos celebrando, ha habido una evolución interesante del concepto. De hecho, en los años 70 y 80 se hablaba de teleaudiencia. Sí, ¿Sí? se utilizaba más ese término. Se determinaba teleaudiencia. Yo recuerdo a Pacheco diciendo, un saludo a nuestra teleaudiencia. Pacheco, ¿sí? Sí. El principal animador de la televisión colombiana. Y el concepto ha ido cambiando. ¿Sí? Y hoy hablamos de televidentes. Entonces, ¿cómo veníamos de la radio y por eso seguíamos hablando de teleaudiencia? Y de hecho nuestros actores y locutores y presentadores eran de radio, ¿cierto? Y seguíamos con esa tendencia. Y hoy por hoy hablamos de todo un contenido visual y entonces empezamos a mirar cómo vemos y cómo escuchamos hoy la televisión que estamos recibiendo, ¿no? Entonces miren que hay una evolución también conceptual que nos lleva a la necesidad de entrar en esa evolución ya en la realización de contenidos, ¿no? Y Santiago, ¿cómo es esa evolución y esa realización desde tu punto de vista, que eres una persona con baja visión? Pues la verdad, para mí la palabra televidente, más que ser como tal la palabra, es cómo podemos definirla, ¿no? ¿Cierto? Porque sí es cierto que hay un sesgo, ¿sí? Entonces, cuando dicen televidente, la gente inmediatamente piensa en el que ve. ¿sí? Es la primera asociación que se hace. Pero, como dice Janet, hay muchas formas de ver, ¿sí? Entonces, más que la palabra, es cómo hacer para que la gente empiece a deformar el significado. ¿Y cómo se deforma ese significado, verdad? Karen, Janet, porque exacto, ¿cómo vamos poniendo esas fichas? Yo pienso que es algo, bueno, complejo y diverso, ¿no? Porque así como yo puedo ver, puede ser mejor que Hernán o que Janet o que Santiago. A veces, sí, como lo digo, es muy diverso. A mí, por decir, se me complica a veces tener que ver letras tan pequeñitas y uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo le hago? Pero ya después, ya uno se va como, se acopla o bueno, o me acerco o cómo hago. Pero de pronto para otras personas puede ser un poco más complejo. Claro. Entonces pienso que eso es más bien como relativo. ¿Y qué ibas a decir, Hernán? Yo creo que el tema radica en que es primero ponernos en el lugar de entender que debemos cambiar desde la forma de producir. Es decir, hablábamos hace un tiempo de eso, y es cómo realizamos nosotros televisión, los que estamos haciendo el contenido, los que nos sentamos a realizarlo, cómo lo vamos a producir. ¿Sí? Y es un poco para quién vamos a llegar. Exactamente. ¿Sí? ¿A quién le vamos a generar este contenido? ¿Cómo queremos que esas personas lo vean? Así como en los estantes, en los almacenes encontramos distintas alturas y el champú lo encontramos alto, medio, bajo, entonces cualquiera lo puede tomar, ¿cierto? Es cómo suelto yo un contenido para que todo el mundo pueda llegar a él, ¿cierto? Lo pueda recibir de esa misma manera. Y creo que ahí está el gran reto. Y para eso, ayer charlando previo a este encuentro de hoy, Santiago nos decía, por ejemplo, la tecnología es un recurso importantísimo, la inteligencia artificial podría ser un recurso muy bueno, con aplicaciones externas ligadas a nuestra programación y a lo que estamos realizando, podría ser una muy buena alternativa, porque no podemos desconocer que la televisión no ha cambiado, es decir, ya no todos nos sentamos frente a una pantalla, ¿cierto? Hay distintas maneras de llegar a ese contenido que sale del canal o de todos los canales. Y no importa cómo yo lo recibo, lo que importa es qué recibo. Pero en ese que recibo, Janet, lo que nosotros estamos dando desde Telepacífico, ¿ustedes lo están recibiendo bien? ¿O qué, hacia dónde tenemos que enfocarnos? Me gustaría que habláramos de eso, Sí. ya que Hernán lo ha puesto sobre la mesa. O sea, Que como que está tenemos todo que ese ser contenido allí, pero nosotros lo estamos dando, lo preparamos, lo hacemos pensando en eso, el lenguaje de señas, el cross-caption, demás, para que haya esa inclusión. Estamos hablando también de una condición que es invisible porque estamos hablando de la baja visión o pues porque en términos de la discapacidad visual la condición invisible es la baja visión. Y voy a decir que la baja visión siempre la he nombrado una condición multicolor Ya. porque todos vemos de diferente manera. Entonces sabemos que el canal puede estar haciendo muchos esfuerzos para llegar a nosotros, pero efectivamente cuando nos sentamos y nos perdemos, y volvemos a traer el ejemplo de la musiquita del tiburón,
y, oh, ya viene, y La expectativa, y la la expectativa, y no sabemos qué está pasando, y la persona baja visión no tiene una audiodescripción, o si hay los subtítulos no están en un contraste adecuado para cada condición, que también es complejo, pero que podemos estandarizar, pues obviamente ya nos perdimos y decimos, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué esa música? ¿Qué pasó? Me perdí de la escena, me perdí de la publicidad. Informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Saludo especial a todos nuestros... En un paquete enviado por mensajería pretendían traficar ranitas venenosas del Chocó. En un paquete enviado por mensajería pretendían traficar ranitas venenosas del Chocó. Consejo Directivo de la CBC aprobó el Plan de Acción 2024-2027. Director de la corporación habla sobre los objetivos para estos 4 años. 5 obras que evitarán inundaciones en Cali fueron entregadas por la CBC antes de que lleguen las lluvias. Les contamos cómo va el tramo 3 del Parque Integral Cristo Rey. Gracias por seguir con nosotros aquí en Así Nos Ven. Qué bueno saber que están ustedes allí para nosotros y todo nuestro contenido lo hacemos pensando en ustedes. Y hoy estamos hablando de un tema muy importante. Ustedes lo escuchan diariamente y es hablar de inclusión en todos los ámbitos. Por eso queremos saber si nuestro contenido, cuando lo hacemos, estamos pensando en las personas que tienen discapacidad visual. Aquí con nuestros 4 invitados de lujo en ese primer bloque estábamos debatiendo eso y hablando de cómo si que ver de esa palabra televidente se podía ver desde muchas formas, ¿no? Y había muchas maneras de ver, no solamente la tradicional a través de esa visión, sino a través de ese sonido, de esas señales y de esas formas que tenemos para comunicarnos. Y ahora quisiera que pusiéramos sobre la mesa ese tema de que de alguna manera los canales, digamos que el contenido no se hace solamente porque sea un requerimiento de ley, porque hay un requerimiento de ley donde hay que tener un contenido para las personas con discapacidad visual y que puedan tener acceso. Uno, no solamente si eso realmente se cumple, sino que qué es lo que está pasando realmente en la práctica, porque no solamente por hacer check-in, Karen, por hacer un chulito de cumplir. Sí, claro. Ayer en el previo, antes de la entrevista y todo, hablábamos sobre los avances que han habido también, de que creo que Hernán nos puede ayudar con esa parte de profundizar un poco más en lo que nos decías, de mientras lo que uno ve y lo que uno también puede escuchar con los audífonos. Yo creo que, gracias Karen, hay una cosa y es esta. Primero, desafortunadamente hablar de la normatividad nos lleva a pensar tengo que hacerlo, y la palabra el deber. Exacto, el deber ser, ¿no? Pero hay que entender que es un tema de responsabilidad comunitaria, es decir, la televisión, más cuando es pública,
va al público y el público somos todos, incluyendo ciegos, sordos, baja visión, todo el mundo, ¿cierto? O sea, Hernán, perdón, Notica, para aumentar un poquito ahí, o como que hablamos de deberes, pero desde las personas con discapacidad podríamos hablar de derechos. de acuerdo. Entonces tenemos derecho a acceder a la información y al contenido. Ya, fin del comunicado. Y en eso que Janet decía, chévere, porque esto es una pelota así muy chévere. Sí, por supuesto. Estamos en un tenis. En lo que Janet plantea, hay una cosa importante y es, por ejemplo, algunos espacios de televisión, algunos canales han generado el noticiero en lengua de señas, por ejemplo, cada 8 días. Y entonces yo me pregunto, y entonces durante el resto? toda la Cada 8 semana días se informan. el chico sordo está desinformado, por ejemplo, Sí. ¿cierto? O hubo un ejercicio muy bonito con audiodescripción a través de una aplicación que las personas ciegas y con baja visión podíamos conectar con nuestro teléfono celular y escuchábamos la descripción de las imágenes que pasaban en el programa. Pero era un programa los sábados a una hora específica. Una vez al año, que Una sí vez hace daño. cada 8 días. Ahí se aplica que Una se vez hace al año daño. sí hace Sí, daño. entonces no era toda la parrilla. Entonces vuelvo, insisto, o sea, y a lo mejor el programa no me interesaba, a lo mejor no hubo la acogida necesaria, ¿cierto? ¿Y qué habría pasado si le hacemos ese ejercicio a una telenovela, por ejemplo, ¿no? O a un programa documental como los que tenemos en Telepacífico, ¿cierto? O sea, estos programas maravillosos que nos hablan del Pacífico colombiano, que es hermosísimo, en los que hay muchos detalles en los que nosotros nos quedamos perdidos. Entonces yo creo que conectaríamos mucho más donde lográramos llegar a un punto de, oiga, pensemos en que todos puedan llegar a lo que nosotros estamos realizando. Un esfuerzo tan grande, técnico, humano, en tiempo, en esfuerzo, en dinero, para que lo capte solo un grupo de la población y el resto donde está. Y me gustaría decir algo ahí porque es que muchas personas con discapacidad visual sentimos interés por este tipo de temas o de muchos tipos de contenido y no podemos acceder, entonces apague y vámonos, literal. Porque claro, tú vas y a la escena, por ejemplo, lo que dice Hernán, un documental del Pacífico y de repente te perdiste el pajarito que está en la flor. Y entonces allí apague y vámonos. Yo creo que también es un tema de sensibilización y de hablar un poquito de estos valores que se deben mantener en la sociedad, de la empatía, de entender desde la profesión en que estemos que hay un mundo diverso y que hay que encontrar la manera de conectarnos. Santiago, ¿cuándo te ha tocado hacer apague y vámonos? Que estabas asentando ahora que Janet dijo sí, apague y vámonos, porque a veces toca hacer así, por lo que decía Hernán, o sea, 24/7 no está ese contenido con todas esas opciones para que una persona con una discapacidad visual o auditiva pues pueda ver nuestro contenido, eso está claro. Incluso yo creo que en los mismos contenidos audiovisuales que no solo tienen que ver con la televisión, ¿cierto? Se puede encontrar eso. Una anécdota es que yo veo un programa de comedia y en algún momento la persona que está ahí al frente, me imagino que no puedo decir el nombre del programa, hace algo y la gente se ríe. Y tú no sabes de qué se Y está yo no riendo. sé de qué se está riendo. Sí, A ay, veces de sí, sí, porque en ese momento tengo el celular, puedo acercarme, puedo alejarme, bueno, sí, pero cuando no, entonces es como replantearse eso. Perdón, Santi, es que has tocado un tema importantísimo porque estamos hablando de la pantalla. Entonces, claro, si estamos individualmente, pues podemos acercarnos, pero si estamos compartiendo un espacio para ver un programa de Telepacífico, como así nos ven, pues seguramente si aquí empezamos a hacernos señas y se perdió la persona baja visión, se va a querer acercar y no va a poder. ¿Ves? Es como es. Entonces Eso- sí lo debemos generar desde acá. Perdón, Tali, te interrumpo. Lo que decía Santiago es como, bueno, la tecnología ha avanzado de cierta manera, ¿cierto? Y a veces tener como esa pantalla individual, por decir el celular, en mi caso uno sabe y amplia, ¿cierto? Y es Sí. como que cuando Le uno hace zoom amplia, ahí al exacto, le hace celular. zoom y ya como que uno ya va entendiendo mejor. También ayer comentábamos que pasan X programa y a veces, no sé, cambian por decir tipo de ciudad, puede decir Medellín, Antioquia, Cali, y uno no alcanza a ver eso, y uno, ¿dónde es eso? ¿Dónde ¿Qué era está lo que- ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? Y eso me ha pasado muchas veces, entonces eso era un debate que ayer estábamos compartiendo. Una idea muy sencilla de lo que plantea Daniela, lo comentaba yo ayer, una serie de televisión
que hablaba de nuestro fútbol colombiano. Y no hacían el contexto de decir en Medellín o en Barranquilla o en Buenaventura o en Tuluá, ya sabemos de qué estamos estaban hablando. describiendo, no había Pero un sí nos audio que ponían fuera música, diciendo eso. pero sí nos ponían la música relacionada con cada región. Ok. Entonces, cuando yo empiezo como seguidor del programa a darme cuenta que cuando ponen salsita, entonces van a hablar de Tuluá, ¿cierto? Se va poniendo como en contexto. Exacto, me pone en contexto. Entonces yo decía, es interesante porque es una convención que el programa estableció y que hizo que yo como ese consumidor que estaba ahí esperando a ver qué pasaba, ¿cierto?, me conectara y dijera, esto está en Tuluá, esto está en el Pacífico porque sonaban las marimbas, y entonces sabíamos de qué estábamos hablando. Entonces no necesariamente es el recurso de en Cali, con una voz en off, sino que también tener este tipo de convenciones que nos permitan decirle al televidente, o en este caso al telespectador o al teleoyente, como serían los ciegos, serían las Teleaudientes. el teleoyente, oiga, esto va a pasar en tal región. Yo creo que Utilizar más herramientas, no solamente a ese del audio, sino como otros elementos, como lo decía Hernán, musicales y demás, para poder poner en contexto, Santiago. Sí, pero yo creo que también hay un punto clave a tocar, ¿no? Estamos hablando de qué le podemos ofrecer a las personas con discapacidad visual, ¿sí? Este espacio me parece muy importante, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿A qué voy? ¿Sí? De que así como nosotros, bueno, se busca la forma de generar los derechos para las personas, también hay deberes, ¿sí? Que también Claro, es de lado y lado. es de lado y lado, ¿sí? Por ejemplo, la ley estatutaria de 2013, 2012, no recuerdo, habla de que hay una corresponsabilidad, ¿cierto? Una responsabilidad de parte y parte. Entonces, nosotros, ¿cómo acercamos a las personas en la comunidad con discapacidad visual para que aporte a generar ese contenido? Esos aportes tan importantes. Gracias por seguir con nosotros. Ahí estábamos viendo un pedacito de Entre Amigos, una de nuestras series documentales del canal regional Telepacífico, en el que tratamos de implementar todo esto que estábamos hablando, de todos estos mecanismos de inclusión para que las personas que tienen baja visión o con una discapacidad visual pues puedan también entender, comprender y ser esos teleaudiencia, esa teleaudiencia, como decía Hernán, porque vamos a ir ampliando y mejorando esos términos. No solamente son nuestros televidentes, y si lo son, pues hay muchas formas de mirarlo, de verlo y de analizarlo. Y Hernán, también aquí sobre la mesa tenemos una brecha generacional. O sea,
Karen y Santiago hablan del celular, de que lo acerco y demás, pero también ustedes en su momento no podían decir lo mismo cuando estaban jóvenes y que estaban viendo televisión, no estaban niños y estaban viendo televisión, decir, sí, es que yo tengo aquí el supercelular y lo acerco, porque pues no había en ese momento esas condiciones ni esas capacidades tecnológicas que han ido evolucionando ahora día a día. No, yo creo que nosotros fuimos de la época de la pantalla y éramos el control remoto, ¿no? Entonces, Y además se daban cuenta de la discapacidad porque nos acercábamos al televisor para ver. Claro. claro, quedábamos súper cerca, pero yo creo que ese es justamente lo interesante del tema y es cómo nuestra televisión tiene que cambiar entendiendo que las formas de llegar a la gente ha cambiado, ¿cierto? Ya por dinámicas de tiempo, por dinámicas de las formas o de las alternativas que hay para acceder al contenido, ya mucha gente no se sienta frente al televisor. Yo lo comentaba ayer con ellos, yo les decía, yo soy de los que escucho los titulares de nuestro noticiero 90 minutos a través del Facebook, por ejemplo. No me siento frente a la pantalla, pero sí me conecto al mediodía a ver los titulares. Y porque ahora hay más opciones, están las redes sociales, Exacto. más aplicaciones, bueno, plataformas. Entonces yo creo que el tema es la forma de llegar se está generando, es decir, el canal está abriendo sus distintas formas de llegar con sus contenidos a la gente. El tema es cómo estamos haciendo que los distintos grupos poblacionales entiendan que ese contenido lo está contando, lo está teniendo presente y dice, oiga, usted que es persona con discapacidad visual, fresco, no se preocupe que lo que no lo hablemos se lo describimos. Exacto. Karen, ¿cómo vamos concluyendo este tema? Pero también estamos pensando no solamente en esa persona que tiene baja visión, como ustedes, o una discapacidad visual, sino en los que no la tenemos y a veces no entendemos esa parte o no queremos ser tan incluyentes en ese sentido. Bueno, yo creería que a veces pensar no solamente en las personas que pueden ver normalmente, Exacto. sino que es muy importante también incluirnos a personas con este tipo de discapacidad. Me refiero en el sentido de, bueno, enfoquémonos más también a ver a este tipo de personas que también quieren ver lo que de pronto normalmente puede pasar en el mundo, o bien sean farándulas, noticias, documentales, lo que sea, que también son temas de cierta importancia, pero eso es por esa misma razón como que se nos complica. Entonces me parece muy importante este espacio para que nos tengan en cuenta y también que sea una oportunidad para educar y enseñar, porque también es verdad que de pronto nosotros que tenemos la experiencia pues conocemos más del tema, personas que de pronto no les interesa porque no pasan por esa misma condición. Entonces como también tener como ese tipo de empatía para tener una mejor calidad de vida, pienso yo que sería muy importante. Así es, Janet. Pues me Para parece... despedirnos, esa conclusión final, para cerrar este tema tan importante que tiene que ver con nuestro tema de personas con discapacidad visual o baja visión. El mundo está compuesto por todas las personas y estos espacios son muy importantes. Estar aquí ya es un paso, pero no es suficiente. Tenemos que seguir aprendiendo y construyendo en comunidad. Ese es mi llamado. Así es, Santiago. Seguiremos construyendo. Muchas gracias por haber estado aquí en Así Nos Ven. Gracias, Lady, a ustedes. Espero pues que se sigan dando estos espacios. Muchas gracias. Se van a seguir dando, por supuesto, Janet. Muchas gracias. Janet desde la casa, muchas gracias por estar aquí en Así Nos Yo me Ven. siento en casa. Muchas gracias. Hernán, muchas gracias por haber estado aquí en Así Nos Ven. Gracias a ti, Lady, y gracias a Telepacífico por abrir estos espacios de participación. Karen, muchas gracias y bienvenida nuevamente a Así Nos Ven. Muchas gracias por la invitación, para mí fue un placer haber compartido este espacio. Y a ustedes, nuestra teleaudiencia, nuestros televidentes, gracias por estar conectados con Así Nos Ven. Queremos saber no solamente cómo nos ven, cómo nos perciben, cómo nos escuchen, cómo nos oyen, cómo estamos haciendo nuestro contenido y cómo nos estamos contando de las diversas maneras, como lo hablamos en el programa del día de hoy. No solamente cumpliendo por hacer un chulito de la ley, sino cumpliendo con compromiso y responsabilidad, que es lo que hacemos aquí en nuestro canal regional Telepacífico. Los esperamos en una próxima oportunidad. Esto es Así Nos Ven. Gracias por haber estado con nosotros.
Ministerio TIC. Mamá, no encuentro a Pancho. Y mira el video que encontré. ¡Ram! ¡Somos dibujos! ¡Qué bonito! Sí, Martina, estamos dentro de tu... Entonces es mi familia la que no me está entendiendo.